cansado físicamente por el ajetreo de la semana, pero ya se acabó y este es el día que tú has hecho para nosotros regocijarnos, el sábado, y empezó ya, así que es nuestro placer y deleite estar en tu presencia. Queremos una vez más pedirte que tu Espíritu esté en esta noche, que sea Él quien hable y que sea Él quien impacte nuestra mente y nuestro corazón, y que el mensaje que vamos a escuchar no solamente lo entendamos y lo pongamos en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Un chico de 7 años llega a la casa con una tarea escolar. Mamá, la tarea, ¿cómo nací yo? Me están preguntando en la escuela, ¿cómo nací yo? Y la mamá se sorprende, ¿qué clase de homework es ese para un niño de 7 años? Y la mamá no estaba preparada para dar esa respuesta. ¿Cómo naciste tú? ¿Cómo naciste tú? La cigüeña te trajo. Y el chico no podía entender esa respuesta. La cigüeña me trajo, así que lo anota allí en su cuaderno. Y tú, mamá, ¿cómo naciste tú? La cigüeña me trajo a mí también. Y vete de esto, estoy ocupada aquí, así que la cigüeña también me trajo a mí. Y el chico entonces anota con sus manitos endebles allí la cigüeña. Y el chico entonces va a la segunda planta, al segundo piso de la casa, a preguntarle a la abuelita. Y le toca la puerta, abuelita, tengo que hablar contigo, una tarea escolar. ¿Cómo nací yo? ¿Cómo naciste tú? Ya le pregunté a mi mamá cómo nací yo, ya mi mamá me dijo cómo nació ella, pero yo necesito saber cómo naciste tú. Y la abuelita se le suben los colores al rostro, tampoco estaba esperando esa pregunta, le dice, la cigüeña me trajo. Así que el chico, un poco chasqueado, frustrado, va a su cuarto y comienza a escribir el reporte escolar. Mrs. Thompson, es mi deber informarle que no ha habido un nacimiento normal en mi familia por varias generaciones. Muy perspicaz por un niño de 7 años, ¿no es cierto? El segundo mandamiento de la ley de Dios, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, nos dice que no tenemos que hacer imagen. Ahora, yo quisiera con las personas que tienes a tu alrededor, quizás que está a tu lado, ¿qué quiso decir Dios con esto? ¿Por qué el segundo mandamiento nos prohíbe hacer imagen de Dios? Vamos a ver, yo quisiera que discutamos juntos este punto. Yo por lo menos tengo dos ideas o dos respuestas, pero quisiera ver qué piensan ustedes. ¿Por qué el segundo mandamiento de los 10 prohíbe que hagamos imagen de Dios? De hecho, este segundo mandamiento es el más largo después del cuarto. Después del mandamiento del sábado, es el que más Dios dedica tiempo. No hagas imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado. ¿Por qué? Vamos, rapidito. Ok, muy bien. Yo quisiera que primero discutan un poquitito, ¿ok? Un par de minutos quizá. Vamos a ver, discutan allí con la persona que está al lado o con la persona que está atrás. ¿Por qué Dios estableció este segundo mandamiento? Muy bien. Entonces, mi hermana, usted mencionó porque Dios es único, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué tenemos el segundo mandamiento? ¿Por qué Dios prohíbe que hagamos imagen de Él? ¿Pastor? ¿Perdón? No lo hemos visto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hermana? Haciendo alusión a la historia que usted hizo, nosotros fuimos hechos a imagen. Muy bien. O sea, hacer algo como si fuera Dios es como decir que nosotros no fuimos creados por Dios. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. ¿Alguien más? Dos razones fundamentales. Oh, sí, ¿por qué? Para tener fe, gracias. Muy buena respuesta.
Muchísimas gracias. Buenas respuestas. Comparto por lo menos dos. Número uno, Dios es Dios y nosotros no podemos explicar a Dios. Él es soberano, es el ser supremo, Él es indescriptible, Él es impredecible, es el todopoderoso. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 que Él mora en luz inaccesible. No podemos describirlo. Dios es Dios y Él es único, como mencionaba mi hermano. Número dos, como mencionaste tú, en las Escrituras el único que ha hecho una imagen de sí mismo es Dios. Por eso Dios prohíbe que nosotros hagamos imágenes. Porque en la Escritura Dios es el único que ha hecho una imagen de sí mismo, y esa imagen de sí mismo la encontramos en la narración de la creación, en Génesis capítulo 1. En los primeros días de la creación, el Señor crea todo de la nada. Eso se llama creación ex nihilo. No había nada, había desorden, había caos. Génesis capítulo 1, versículo 2. Sin embargo, Dios habla y comienza la creación. El instrumento que Dios utilizó para crear todas las cosas fue su palabra. Escribió David: por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas. Y él sigue diciendo: porque Él mandó y existió, Él habló y fue hecho. Así que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la evidencia bíblica, por supuesto, Génesis capítulo 1, Dios habló y existió. Hágase la luz, y ¿qué dice el texto bíblico? Y fue la luz. Y el Señor, ese fue el patrón que utilizó su palabra para crear todo lo que existe: las ballenas, los elefantes, las galaxias, las estrellas, el sol, todo lo que existe por su palabra. Pero llega el sexto día, Dios crea a los animales, era el momento de crear al hombre, y Dios no dice: hágase el hombre. ¿Qué crees tú hubiera pasado si Dios hubiera dicho: hágase el hombre? Pues hubiera aparecido el hombre, ¿no es cierto? Pero el texto bíblico dice que Dios, Elohim, la pluralidad de Dios, la Trinidad, establece un diálogo, y lo podemos leer en nuestras Biblias. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios ahora iba a hacer una imagen de sí mismo. Dios es el único capaz de hacer una imagen de sí mismo. Por eso Él nos prohíbe que hagamos imagen de Él. Y esa imagen iba a ser el hombre. Y cuando hablo del hombre, por supuesto, estoy hablando en el sentido genérico: hombre y mujer. La pregunta es: ¿qué representa tener la imagen de Dios en el hombre? ¿En qué consiste que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios? Hay personas que dicen: bueno, eso quiere decir que Dios tiene dos ojos, que Dios tiene dos manos. No. El texto bíblico no dice que Dios tiene la imagen del hombre. El texto bíblico dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Mi pregunta es: ¿qué quiere decir eso? Y en esta noche voy a compartir con ustedes por lo menos 5 implicaciones que representa tener la imagen de Dios. ¿Qué significa que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios? Una creación increíble, una creación espectacular. Yo creo que todo lo que Dios hizo en la semana de la creación fue increíble. Todo lo que está a nuestro alrededor, después de tantos años, después de tantos milenios de degradación, sigue siendo increíble, ¿no es cierto? Imagínate el hombre, creado a la misma imagen de Dios. Pero ¿qué significa que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios? Punto número 1, representa que Adán y Eva serían señores de la creación. Adán en particular sería el señor de la creación. Por supuesto, el Señor con S minúscula, porque el Señor con S mayúscula es Dios mismo. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Después que Dios crea a Adán y Eva, Dios les dice: ustedes ahora van a gobernar, ustedes van a subyugar los animales, el mundo natural. De hecho, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, encontramos que Dios le trae los animales a Adán, y Adán comienza a enumerarlos y comienza a darles nombre. Adán iba a ser el Señor de la creación.
Adán, en el plan original de Dios, iba a ser el representante de este mundo, el príncipe de este mundo, el señor de este mundo. Señor con S minúscula. Porque su creador era el Señor con S mayúscula. Así que esa es la primera característica que representa tener la imagen de Dios. En este caso, Adán y Eva. En especial, Adán iba a ser el príncipe de este mundo, el señor de este mundo, el que iba a gobernar este mundo. Punto número 2, ¿qué representa tener la imagen de Dios? La habilidad de reproducción y de engendrar vida. Por primera vez Dios se dispone a crear unos hijos, unas criaturas que se iban a ser capaces de reproducirse. De hecho, Génesis 1:28, después de bendecirlo, de hecho, parte de la bendición, después de haberlo creado, fue: ustedes tienen que multiplicarse, ustedes tienen que reproducirse. Así que Dios crea a Adán y Eva con la habilidad de reproducirse, habilidad que Él no se la dio a los ángeles, solamente a Adán y Eva. Así como Dios puede crear, Él a Adán y a Eva, al establecerlos en su imagen, les dio la habilidad de recrearse. Nuevamente, un privilegio o una habilidad exclusiva de Dios, pues Él es el creador. Ahora Adán y Eva podían recrear. Punto número 3, te dije que eran 5, ¿no es cierto? Adán y Eva iban a ser una sombra de la Trinidad. Capítulo 1, versículo 27 nos deja entender que la imagen de Dios se estableció en el hombre cuando ellos estaban juntos. Hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó, y es cuando está el varón y la hembra, el hombre y la mujer, cuando completamente se refleja la imagen de Dios. En otras palabras, damas y caballeros, Adán solo no reflejaba la imagen de Dios. Solamente cuando estaba con Eva, la imagen de Dios estaba completa en él o en ellos. Encontramos en la Escritura que hay un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas. Al propósito, la naturaleza de Dios es un misterio, aunque hay suficiente evidencia en la Escritura acerca de la Trinidad. Nosotros no podemos entender la naturaleza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo aceptamos por fe, lo aceptamos porque está escrito aquí en la palabra de Dios. Así que, así como hay 3 personas que son diferentes, sin embargo es un Dios, Adán y Eva iban a ser un reflejo de la Trinidad. De hecho, Dios ha estado amándose en el círculo de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, teniendo una relación de amor por los siglos sin fin. Y ahora Dios abre ese círculo para que Adán y Eva entren y gocen de una relación especial con Él. Ya vamos a tocar ese punto. Así que tener la imagen de Dios representa que ellos serían una sombra de Dios mismo. Punto número 4. La imagen de Dios en el hombre representa unidad en la diversidad. Adán y Eva iban a ser un claro ejemplo de unidad en la diversidad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dios es uno. Dios es uno. Y ese Dios es uno en pluralidad. Así como mi familia es una, sin embargo somos varios miembros. Así como nosotros somos una iglesia, un cuerpo, un grupo en esta noche, sin embargo hay por lo menos 50 personas. Ese es el mensaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Nuevamente, Dios es diverso, 3 personas diferentes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sin embargo hay unidad. Ahora Adán y Eva eran 2 personas completamente diferentes, completamente diversas, con diferentes emociones, con diferente anatomía, con diferentes necesidades. Sin embargo, iban a ser uno. Unidad en la diversidad, damas y caballeros, ha sido la gran búsqueda del hombre. Unidad en la diversidad ha sido la gran búsqueda del hombre. Los filósofos medievales estaban buscando unidad en la diversidad y ellos llegaron a la conclusión de que faltaba un 5.º elemento.
y desarrollaron una filosofía que se llama Quintessence, el quinto elemento, porque ellos decían hay 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Aire, tierra, fuego y agua. Pero estos 4 elementos son independientes. Necesitamos el quinto elemento, la quinta esencia, el quinto elemento que va a unir todos estos. Y fue una filosofía. Así que la mayor búsqueda de la filosofía es unidad en la diversidad. La mayor búsqueda de la cultura es unidad en la diversidad. Algunos de ustedes tienen un quarter, una moneda. Si ustedes saquen la moneda, en la parte de atrás de la moneda, cual sea, cualquier valor, desde un dime hasta el quarter, en la parte de atrás de la moneda hay una inscripción en latín que dice E pluribus unum. E pluribus unum. Eso quiere decir entre muchos, uno. Entre muchos, uno. Puedes verlo en la moneda. E pluribus unum. ¿Por qué? Porque unidad en la diversidad es la mayor búsqueda de la cultura. Pero unidad en la diversidad también es la mayor búsqueda de la educación. Y ese es el significado de la palabra universidad. Así que en la filosofía, en la cultura, en la educación, el hombre ha tratado de buscar unidad en la diversidad. Y damas y caballeros, unidad en la diversidad solamente se encuentra en Dios, quien es diverso, sin embargo, es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y ahora Él extiende esa unidad en medio de la diversidad a sus hijos, Adán y Eva, al crearlos a su imagen. Y el siguiente punto, el número 5. Al Dios crear a Adán y Eva a su imagen y a su semejanza, quiere decir que Adán y Eva iban a ser capaces de entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el único texto de la Biblia que asoma definir a Dios, explicar a Dios, describir a Dios, es 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. La Biblia no explica quién es Dios. La Biblia simplemente define que Dios está allí y muestra algunos de sus atributos. Pero 1 de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Dios es amor. Nota que el texto no dice Dios es amoroso. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que dice Dios es justo, pero no dice que Dios es la justicia. Otros textos dicen Dios es misericordioso, pero no dice que Dios es la misericordia. 1 de Juan 4:8, Dios es el amor. Dios es la definición de amor. Tú quieres definir a Dios, tú quieres describir a Dios. Ok, aquí está el amor. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor no es egoísta. El amor no busca lo suyo. Y ya yo te mencioné, por los siglos sin fin, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenían una relación de amor, una relación perfecta, unidad en la diversidad, amor, amor, estaban dándose amor, pero en un momento de la eternidad ellos dijeron, espera, vamos a abrir el círculo para que el hombre entre y sea como nosotros y participe de este amor, participe de esta relación. Por lo tanto, damas y caballeros, a mi criterio este es el punto principal de lo que representa tener la imagen de Dios. Adán y Eva iban a tener el privilegio único de entender el amor de Dios y responder a ese amor de una manera más profunda a todos los seres creados, incluyendo los ángeles. Repito, Adán y Eva iban a tener el privilegio único de entender el amor de Dios, responder a ese amor de una manera más profunda. Agustín de Hipona escribió en cierta ocasión, Dios es al mismo tiempo el amante, el amado y el amor en sí mismo. Dios es al mismo tiempo el amante, el amado y el amor en sí mismo. Así que Adán y Eva iban a entrar en el círculo íntimo de la Trinidad, iban a ser amantes de Dios con Dios, iban a ser amantes con Dios de Dios. Qué tremendo privilegio. Así que, ¿qué representa tener la imagen de Dios? ¿Qué representa Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28? Que Adán y Eva fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Las 5 implicaciones, ¿recuerdan? Número 1, ellos serían ¿qué cosa?
¿Qué cosa? Tendría el señorío en la Ellos tendrían el señorío de la creación. En otras palabras, Adán sería el príncipe de este mundo. Número 2, ellos tendrían el privilegio de engendrar, de reproducirse, de recrear, porque su creador, o porque Dios era el creador. Número 3, sería un reflejo de la Trinidad. Reflejarían quién Dios mismo es. 3 personas en uno, 2 personas en uno. De hecho, en el capítulo 2, cuando Dios establece la ceremonia nupcial, Dios le dice: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quiénes? 2. El hombre y la mujer serán uno, así como Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Número 4, ¿recuerdas número 4? Sin la pantalla, sin la proyección. Serían el mejor ejemplo de la unidad en la diversidad. Solamente en Dios, solamente en la Trinidad encontramos la explicación de unidad en la diversidad. No en la filosofía, no en la cultura, mucho menos en la educación. Y número 5, lo más importante, Dios es, por lo tanto, Adán y Eva, ¿qué cosa? Al ser creados a la imagen de Dios, iban a poder a ser capaces de entender y responder al amor de Dios de una manera más profunda, de una manera más completa. ¿Tenemos evidencia bíblica de todo este asunto? Por supuesto que sí. Número 1, damas y caballeros, no vamos a encontrar ningún texto en la Escritura, tampoco en los escritos de Elena White, que dice que los ángeles o los seres de otros mundos fueron creados a la imagen de Dios. De hecho, el Salmo 8 nos dice que toda la creación refleja la gloria de Dios. Toda la creación está allí para glorificar a Dios, pero no necesariamente la creación, incluyendo ángeles, tiene la imagen de Dios. Pero en el Salmo 8, si tienes tu Biblia, por favor, ven conmigo. Encontramos un mensaje fascinante, la conclusión prácticamente de lo que hemos estado hablando, o la confirmación de lo que hemos estado hablando hasta el momento. El Salmo 8, si lo tienes, por supuesto, escrito por David. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? El hijo de hombre para que lo cuides. Lo hiciste un poco menor que ¿quién? Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Y el versículo 7 describe los animales y las aves y los peces, tal cual nos dice Génesis 1 del versículo 9. Oh Señor, grande es tu nombre. Versículo 5, lo hiciste poco menor que los ángeles. ¿Sabes que esa es una mala traducción? Gracias. La palabra original, en el idioma original, en el hebreo que aparece allí, es Elohim. Y Elohim es la palabra para Dios en su pluralidad que encontramos en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios, ese Dios es Elohim, los cielos y la tierra. El versículo 27, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ese Dios es Elohim. Elohim es la palabra hebrea para Dios en el plural. La palabra para Dios en el singular es El. Por eso la chica cantó El Shaddai. El Shaddai, el Dios proveedor, el Dios todopoderoso, El Shaddai. Él es Dios. Cada vez que tú lees un nombre en el Antiguo Testamento que comienza con Él o termina con Él, es porque tiene el nombre de Dios o porque tiene la palabra Dios. Daniel, Ezequiel, Joel, Samuel, Misael, mi nombre, Eliezer, Elías, Dios. Pero la pluralidad de esa misma palabra es Elohim, que en un sentido exacto sería dioses, pero como la Biblia no enseña que hay dioses, sino que hay un Dios que es diverso, unidad en la diversidad, se ha traducido como Dios. Bueno, damas y caballeros, esa es la palabra que aparece en el Salmo 8.
Lo hiciste un poco menor que Elohim. Lo hiciste un poco menor que Dios mismo. Y mañana, si tenemos tiempo, podemos hacer mañana una sesión de preguntas y respuestas. Y yo te puedo explicar por qué se tradujo de esa manera. Pero rapidito, de manera muy remota, Elohim puede traducirse como seres celestiales. Y los que hicieron la primera traducción de la escritura, del hebreo hacia el griego, 200 años antes de Cristo, se encontraron con Elohim y lo tradujeron como seres celestiales. Lo hiciste un poco menor a los seres celestiales. Y posteriormente, al pasar las edades, se tradujo la Biblia en diferentes idiomas y los traductores dijeron, bueno, los seres celestiales son los ángeles. Y por eso es que encontramos allí esa expresión. En un minuto se los expliqué. Pero Elohim, siempre en el Antiguo Testamento se utiliza en referencia a Dios. Si David hubiera querido decir que Dios creó al hombre como los ángeles, o poco menor que los ángeles, hubiera utilizado la palabra hebrea para ángel, que es malak o malek. Pero no lo hizo. Siempre que David utiliza Elohim es en referencia con Dios. Siempre que los salmistas utilizan Elohim es en referencia a Dios. Siempre que en el Antiguo Testamento aparece Elohim es en referencia a Dios. Y si nosotros leemos este pasaje con esa connotación, lo hiciste un poco menor que Dios mismo, lo hiciste un poco menor que tú mismo y lo coronaste de gloria y le diste el señorío. Ahora el Salmo 8 tiene más sentido. El Salmo 8 es una explicación, es un reflejo de Génesis capítulo 1. Así que, damas y caballeros, no hay plan de salvación para los ángeles porque los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios. El Dios creó a Adán y Eva a su misma imagen, lo hiciste un poco menor a ti mismo. Pero ahora encontramos el hecho de que Dios camina con Adán y Eva. Capítulo 2. Ya del capítulo 1 nos movemos al capítulo 2. Y la narrativa del capítulo 2 y comienzo del capítulo 3 es que el mejor momento para Dios, el mejor momento de todo el día para Adán y Eva era cuando estaban en la presencia de su Creador. Ahora imagínate, Adán y Eva recién casados, una luna de miel constante, ¿no es cierto? Disfrutando de toda la naturaleza, de los árboles, de la belleza natural, de las cascadas, de las frutas, de la comida, del paraíso, porque el Edén era un paraíso. Tantas cosas por aventurar, tantas cosas para conocer, pero la frescura del día, el lugar perfecto, el momento perfecto, el mejor momento del día para Adán y para Eva era cuando estaban en la presencia de su Creador. Y ¿sabes lo que el hebreo sugiere? Que el mejor momento del día para el Creador, para Dios, era cuando estaba con Adán y Eva. Y es en este contexto, damas y caballeros, que entonces nos movemos al capítulo 3. ¿Y qué encontramos en el capítulo 3? En el capítulo 3 encontramos la tentación y la caída. La tentación y la caída. Y yo les pregunto, ¿por qué Satanás intentó que Adán y Eva cayeran? De hecho, lo logró. ¿Por qué Satanás se empeñó, insistió en que Adán y Eva se rebelaran contra Dios? Elena White, en el libro La Historia de la Redención, dice que tanto fue su empeño que Lucifer no delegó este trabajo a nadie más, a ninguno de sus secuaces, a ninguno de sus ángeles, a ninguno de los demonios, sino que él lo hizo él mismo. ¿Por qué? Satanás inicia una rebelión desde el cielo contra Dios y contra su rey y su carácter. Y quería dañar la imagen de Dios como Dios. Estos eran sus hijitos creados. Así es. Permíteme rapidito compartir contigo 7 puntos. ¿Por qué Satanás insistió tanto en hacer que Adán y Eva se rebelaran contra Dios? Número 1, se vengaría de Dios. Adán razonó, Lucifer razonó, si yo hago que Adán y Eva se rebelen contra Dios, yo odio a Dios, yo detesto a Dios. Y ellos representan la corona de su creación. Sus hijitos, como dijo mi hermana,
sin duda voy a romper el corazón de Dios. Y una vez alguien me dijo, yo estoy tan enojado contigo que quisiera darte un golpe, pero no me atrevo a darte un golpe porque tú tienes 6 pies y 6'3", así que no me atrevo a darte un golpe. Y posiblemente Lucifer razonó de la misma manera. Yo no puedo, ya quedó evidenciado que yo no puedo pelear con Dios. Oh, pero si tú me quieres lastimar a mí, palabras ofensivas no lo vas a lograr. Meterte con mi físico, ya lo sé, nosotros los feos no somos muy, no sé, tú me quieres lastimar, mis hijos, ¿no es cierto? Tú quieres hacerle algo mal a alguien, los hijos. Y los hijos crecen, los míos todavía están chicos. Los hijos crecen y se van, pero siguen siendo hijos, ¿no es cierto? Y nos siguen doliendo. Y dice un proverbio, hijos pequeños, problemas pequeños, pero hijos grandes, problemas grandes, y siguen siendo nuestros problemas, ¿no es cierto? Así que fue muy buen razonamiento el de Lucifer. Voy a acabar con Dios, voy a romper su corazón. Número 2, el empeño de Lucifer para que Adán y Eva pecaran fue, yo sé que al Dios haber creado a Adán y Eva a su imagen, posiblemente Dios va a hacer provisión para ellos. Y si Dios hace provisión para Adán y Eva, yo le voy a gritar al universo que Dios es injusto, pues a mí ni a mis ángeles, la tercera parte de los ángeles, nosotros nos rebelamos, caímos y nos echó del cielo. No hubo provisión. Un buen plan, ¿no es cierto? Número 3. Bueno, y si Dios perdona a Adán y Eva, yo le voy a decir al universo que Dios es injusto, porque los perdonó a ellos y a nosotros no. Si Dios no los perdona, que es lo que yo creo que Él va a hacer, entonces yo le voy a decir al universo que Dios es malo, que Dios sigue siendo injusto, porque le dio una ley a Adán y Eva que no pudieron cumplir, se rebelaron, cayeron y ahora los va a destruir. Así que Satanás creía que tenía a Dios aquí en la mano, en el puño. Si Dios los destruye, es injusto. Si Dios le da provisión, salvación, los perdona, es injusto porque no extendió ese perdón a nosotros. Muy buen plan, ¿no es cierto? Número 3, Satanás, al hacer que Adán cayera, ganaría el señorío de este mundo. Él razonó: yo no pude ser el Señor en el cielo, pero puedo llegar a ser el Señor de la tierra. Número 4, frustraría el plan de Dios de que el hombre se reprodujera. De alguna manera atacaría el núcleo mismo, el reflejo de Dios mismo, de la Trinidad mismo, la familia, Adán y Eva. Número 5, al hacer que Adán y Eva cayera, Dios le gritaría al universo: no hay una creación increíble. ¿Saben por qué? Porque Dios no es increíble. Yo se los dije, Dios no es increíble. Y Dios se ha jactado. Dios ha dicho que Él creó a Adán y Eva a su imagen, una creación especial, la corona de su creación, una creación increíble. No existe creación increíble porque Dios no es increíble. Número 6. Dios destruiría la imagen de Dios en el hombre. En otras palabras, el hombre no iba a ser capaz de disfrutar de la presencia de Dios como al comienzo. Y ese es entonces el contexto de Génesis capítulo 3, versículos 3 al 11, la caída. Y mañana vamos a hablar un poquitito de lo que representó el pecado de Eva, el pecado de Adán. Desafortunadamente, el capítulo más triste de la Escritura. Cómo el hombre se rebeló contra su Creador. Y la pregunta es, ¿qué logró Lucifer con la caída del hombre? De estos 6 puntos, ¿cuántos logró? Número 1,
se vengó de Dios. Definitivamente Lucifer logró romper el corazón de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? En el capítulo 3, versículo 9 hay una expresión, hay una pregunta. Llega Dios al jardín en la frescura de la tarde, dice el texto, y hace una pregunta. Después que Adán y Eva se habían salido corriendo a esconderse porque tuvieron miedo, Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Te has puesto a pensar qué clase de pregunta era esa? Estamos hablando del ser que lo sabe todo, el ser omnisapiente. ¿Por qué de todas las preguntas que Dios pudo haberle hecho a Adán, por qué escogió hacerle esa a Adán? ¿Dónde estás? ¿Es que acaso el jardín del Edén era muy grande para Dios, para él saber dónde estaba Adán? ¿Es que acaso el escondite de Adán fue muy bueno que Dios no sabía dónde estaba? ¿Sabes? Por años yo creí que esta pregunta de Dios, ¿dónde estás, Adán?, era una pregunta sarcástica. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy sarcástico. A mí me fascina el sarcasmo. Hasta algún tiempo después el Espíritu del Señor me dijo al estudiar la palabra: Eliezer, Dios no es como tú. Dios quiere que tú seas como Él, pero no pienses que Dios no es como tú. Que Dios es como tú. Dios no es sarcástico. Y aprendí que esa expresión, o esa pregunta, ¿dónde estás, Adán?, no era una expresión de duda, no era una expresión de sarcasmo, era una expresión de dolor. Porque el mejor momento de Dios era cuando estaba con sus hijos. Y siempre Dios tenía una cita con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y ese día Dios apareció para su cita. ¿Y qué pasó con sus hijos queridos? No aparecieron. Y antenoche o anoche se celebró el Día del Amor y la Amistad, ¿no es cierto? Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado algunos fracasos o chascos en relaciones, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de aquella ocasión, años atrás, cuando te perfumaste para salir con la chica, compraste el buquete de rosas, pudiste ahorrar para pagarle la comida a la chica y la chica no apareció, aquella chica que tanto te gustaba? ¿Cómo te sentiste? ¿O tú te acuerdas que tú creías que ese era el chico y al final el chico te decepcionó? ¿Cómo te sentiste? Eso, amigo, no se compara con lo que experimentó el Señor. Apareció para encontrarse en esa cita con sus hijos y estos no aparecieron. Y Satanás logró su objetivo: vengarse de Dios, porque sabía que Dios estaba sufriendo. ¿Qué más logró Lucifer con la caída del hombre? Ganó el señorío de este mundo. El señorío de este mundo. Juan capítulo 16, versículo 11, el Señor se refiere a Lucifer como el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, llama a Lucifer el Dios de este mundo. Y si tú lees aquel libro del Antiguo Testamento que explica de manera clara, concisa, con detalles, la gran controversia, el conflicto de los siglos, el libro de Job, en aquella reunión cósmica con todos los representantes de los mundos creados, llega en representación del planeta Tierra, ¿quién? Satanás. Y cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? En la estructura original del hebreo, Satanás responde: vengo de rodear la tierra, vengo de mi propiedad, la tierra es mi backyard, la tierra es la parte de atrás de mi casa, la tierra me pertenece, yo soy el Señor de la tierra. Al propósito, Dios le dice: mientras haya una persona que sea fiel y justa como Job, la tierra no te pertenece. Pero eso es lo que Satanás pretendía. Lucas capítulo 4, versículo 6. En la tentación la tentación de Jesús. Se repite en Mateo capítulo 4, pero Lucas añade algo que Mateo no lo dice en la tercera tentación.
Póstrate y adórame y todos los reinos te daré. Y Lucas añade, capítulo 4, versículo 6, te los daré porque estos me han sido dados y yo se los doy a quien yo quiero. Así que Satanás logró usurpar el señorío que originalmente le tocaba a Adán. Ahora Lucifer llegó a ser el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, como Pablo dice en 2 Corintios 4:4. Número 3. Satanás frustró el plan de Dios que el hombre se reprodujera. Satanás atacó el núcleo de Dios, la familia. Satanás frustró el plan de Dios con el sexo. Lo distorsionó, lo pisoteó, haciéndole creer a las personas que el sexo es algo solamente físico, cuando en primer lugar el sexo es espiritual, segundo lugar es emocional y sí, tercer lugar es algo físico. Pero tú le preguntas a un chico, en especial aquí en Norteamérica, en cualquier parte, es solamente algo físico. Lamentablemente no tengo el tiempo para ahondar en esto. Pero Satanás se propuso corromper la santidad del sexo. Y casi lo logró. Número 4. Intentó gritar al universo, no hay una creación increíble. Porque Dios no es increíble. Aquí no tuvo mucho resultado. Número 5. Satanás logró destruir la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué representaba últimamente la imagen de Dios en el hombre? Que el hombre iba a tener la capacidad de entender y responder al amor de Dios de una manera más profunda. Pero ahora el hombre siente que necesita correr de la presencia de Dios. Ahora Adán y Eva no tenían placer en estar en la presencia de Dios. Ahora Adán y Eva querían resolver, remediar sus problemas, sus errores. Destruir la imagen de Dios en el hombre. Y entonces alguno de ustedes estará pensando, Elías, espérate un momentito, pero yo he leído que nosotros tenemos la imagen de Dios. No, la Biblia no enseña eso. Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3. Lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A imagen de Dios. Versículo 2. Lo creó hombre y mujer. Ahí está, hombre y mujer. Siempre a la imagen de Dios. Hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán, que quiere decir tierra. Adán. Versículo 3. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y lo llamó Set. Y sigue entonces estableciendo la descendencia de Adán, que últimamente tú y yo somos parte de ella. ¿Te diste cuenta de la diferencia? Versículo 1, Dios creó a Adán y Eva ¿cómo? Conforme a su imagen. Versículo 3, la descendencia de Adán iba a ser conforme a ¿quién? ¿A la imagen de Adán o a la imagen de Dios? A la imagen de Adán. ¿Y qué representa la imagen de Adán? Representa no que nosotros tenemos la culpa de Adán, como enseña la Iglesia Católica. Representa que nosotros tenemos la tendencia de Adán. ¿Y cuál es la tendencia de Adán? De huir de la presencia de Dios. De no disfrutar de su presencia. De no podemos entender su amor. No cuestionamos su amor. Nos cuesta entender su amor. Así que Satanás estuvo muy feliz, porque gran parte de su objetivo se logró. Pero lo que Satanás no contaba era con esto. Lo que Satanás no contaba era con esto, damas y caballeros. Y vamos a hablar de lo que representa la cruz mañana. En especial mañana en la noche, el domingo en la noche, posiblemente es mi tema favorito. No puedes perderlo. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Jesús vino para frustrar los planes del enemigo, o mejor dicho,
Jesús vino para remediar aquello que el enemigo trató de corromper y destruir. Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y sabes cuál es la palabra clave de Romanos 5, 8? Aún. No es perdonar, es aún. Estamos en nuestro pecado y nosotros no pedimos perdón. Nosotros ni siquiera nos arrepentimos. En nuestro pecado, estando lejos de Dios, el Señor tomó la iniciativa y vino para reconciliarnos. ¿Por qué Jesús vino? Número 2, Jesús vino para retomar el señorío de este mundo, y ese es uno de los temas de las cartas del apóstol Pablo. En el libro de Hebreos, el capítulo 1, el apóstol Pablo dice: Dios va a establecer a Jesús y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y en Efesios capítulo 1, el apóstol dice: ahora el Señor Jesús es el Señor de la creación, el Señor de la iglesia, el Señor de todo lo que está a nuestro alrededor. Así que si tú estás pasando por alguna crisis, por algún problema, si tú estás pasando por desafíos, por alguna necesidad, el Señor Jesús es el Señor de la creación. Jesús es el Señor del mundo. Cuando Jesús exclamó: consumado es, en la cruz del Calvario, retomó el señorío. Así que el príncipe de este mundo ya no es Lucifer. El mismo Jesús lo dijo en Juan 16. El príncipe de este mundo es echado fuera. Jesús reina y reina soberano. Y aunque hay cosas que todavía nosotros no podemos entender, y aunque hay todavía muchas preguntas que no han sido contestadas, Jesús reina soberano. Él es el Señor de este mundo. Número 3. Jesús traería unidad en la diversidad. ¿Sabe lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 4? Hay un solo cuerpo, hay un solo bautismo, hay un solo espíritu. El Señor Jesús es el único que ha hecho posible este milagro que tú y yo estamos experimentando esta noche. Vivimos en un país que no es el nuestro, en una cultura, en un idioma que no son los nuestros. Nosotros venimos de diferentes lugares: de El Salvador, de México, de la República Dominicana, de Panamá, de Chile, de Venezuela, de Colombia. Sin embargo, en Cristo Jesús somos diferentes culturas, diferentes comidas: baleada, pupusa, taco, bandeja paisa, arepa, pero somos uno. ¿Por qué somos uno? Porque hay un Señor, hay un bautismo, hay un cuerpo, hay un espíritu. Solamente Jesús, el autor de la unidad en medio de la diversidad, quien en sí mismo es diverso, pero es uno en la presencia de la Trinidad, al morir en la cruz, extendió ese privilegio nuevamente para nosotros. Por eso, damas y caballeros, estamos aquí. Hace tiempo mi esposa y yo estábamos en un lugar, y en ese lugar el gobierno prohibió las iglesias, en especial las iglesias adventistas. Nosotros llegamos un viernes, estábamos muy cansados, no había iglesia, decidimos quedarnos el sábado en el hotel. El sábado en la tarde nos fuimos a un parque. Y cuando estábamos en ese parque, escuchamos una melodía a la distancia que nos tocó el corazón. De todos los himnos, el que más necesitábamos escuchar era ese: Hogar de mis recuerdos. Amén. ¿Lo conoces? Amén. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Y nosotros nos acercamos. Eran dos chicos con la guitarra. No podíamos comunicarnos, era otro idioma. No teníamos ni la mínima idea de
de lo mínimo de ese idioma. Pero Nelly y yo comenzamos a cantar en español. Y cuando los chicos escucharon que nos unimos en ese canto en otro idioma, comenzamos a cantar con más entusiasmo y los cuatro cantamos Hogar de mis recuerdos. Y al final, cuando terminamos de cantar, ocurrió algo maravilloso. El chico que no podía hablar una palabra en inglés, una palabra en español, nosotros que no podíamos hablar su idioma, nos comunicamos un mensaje profundo. El chico hizo algo así. Y yo le respondí, ¿sabe lo que nos comunicamos? Tenemos diferentes culturas. No podemos hablar, pero somos hermanos. Y nos vamos a encontrar en el reino. Unidad en la diversidad. Nada se compara a ese precioso don de la unidad en la diversidad. No permitas que el enemigo se introduzca en esta iglesia tratando de destruir una de las reflexiones de la imagen de Dios en el hombre, uno de los reflejos de la imagen de Dios en nosotros. Número 4, Jesús restauraría la imagen de Dios en el hombre. Te dije, ese es uno de los planteamientos del Nuevo Testamento. Aunque tú y yo tenemos el ADN de Adán y tenemos la imagen de Adán, es a través del trabajo del Espíritu Santo que ultimadamente nosotros vamos a tener la imagen del Hijo. El apóstol Pedro lo llama la imagen del hombre divino. Y que esa sea tu meta. Damas y caballeros, la meta del cristiano no es ir al cielo. La meta del cristiano, Efesios capítulo 4, es crecer hasta que lleguemos a reflejar la imagen de Cristo. Crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y eso solamente es posible gracias a Jesús. Y número 5, Jesús haría que el hombre fuese una creación increíble otra vez. Así que con todas las enfermedades, con todos los problemas financieros, tú sigues siendo la corona de la creación de Dios. Tú sigues siendo una persona increíble. No te puede gustar tu físico, te puedes todavía lamentar de los errores que cometiste en el pasado, pero gracias a la venida de Jesús y su sacrificio y muerte, ahora tú sigues siendo una persona increíble y puedes clamar la promesa que eres una persona increíble. Y con esta promesa de obtener nuevamente la imagen de Dios y de llegar a ser personas increíbles, otra vez tenemos tú y yo el grande privilegio de entender el amor de Dios y de responder a ese amor. Porque Dios es amor. Y ya lo escuchamos, el canto inicial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos hijos de Dios. Tú no tomaste la iniciativa. La iniciativa la tomó Dios por partida doble. Decidió en un momento de la eternidad crear al hombre a su imagen. Y después Jesús vino para restaurar esa imagen. ¿Qué representa la imagen de Dios? Representa que tú y yo, con todas nuestras imperfecciones, escúchame bien, aún por encima de los ángeles, tenemos el privilegio de entender el amor de Dios y de responder a ese amor. Mi vida espiritual, mi jornada espiritual cambió cuando yo descubrí una enseñanza básica de las Escrituras. Y esa enseñanza básica es que Dios tiene sentimientos. Mi corazón se compunge por ti, oh Efraín, dice el Señor a través de Jeremías. Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu. Y en ocasión del bautismo de Jesús hubo una voz, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo placer.
Y cuando yo aprendí que yo puedo decir, dice Elena White, yo puedo hacer que Dios repita esas palabras. Este es Eliezer, este es María, este es Luis, este es García, mi hijo amado, mi hija amado, en el cual yo tengo contentamiento, placer. O yo puedo hacer que el espíritu se entristezca. Yo decidí, por la gracia del Señor, tratar de complacer a mi Creador y a mi Redentor. ¿Cuál va a ser tu reacción? Porque parte de esta creación increíble es que tú tienes que decidir. Porque hay algo que el Todopoderoso no puede hacer, una paradoja. Lo único que el Todopoderoso no puede hacer es decidir por ti. Y yo espero que esta noche y que este fin de semana todos juntos podamos decirle al Señor: entiendo que soy hechura tuya, entiendo que tú me creaste para reinar. Por eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, capítulo 5, capítulo 7, los hijos de Dios están reinando porque fuimos creados antes de la caída para reinar, y después de nuestra restauración completa reinaremos. Que este fin de semana tú te propongas decirle que sí al Espíritu del Dios vivo para que continúe trabajando en ti y estableciendo en ti la imagen del Hijo de Dios. Y que tú puedas responder al amor del Señor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué no nos colocamos en pie y cantamos juntos este himno? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Señor, no podemos entender tu amor. Lo aceptamos. En esta noche lo aceptamos. Y no solamente lo aceptamos. Tú estás leyendo nuestros corazones. En esta noche confesamos. Y queremos complacerte. Y queremos vivir para ti. No porque hay un beneficio para nosotros en ello, no porque nuestras vidas van a tener sentido de satisfacción, por supuesto, pero últimamente porque nosotros queremos complacerte y no queremos entristecerte. Por los siglos de la eternidad estaremos con mentes perfectas estudiando el plan de la salvación. Y aún así la eternidad no va a ser suficiente para entenderlo. Mientras tanto, ayúdanos a entender tu amor, a responder a tu amor, y que tu Espíritu continúe transformándonos hasta que todos en este auditorio podamos llegar a alcanzar la estatura de Jesús, el cual es posible a través del Espíritu. Bendice a mis hermanos, danos un sueño reparador, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Mañana en la mañana estaremos hablando de una condición increíble. Una condición increíble. Es el tema de mañana a las 11. Por favor, trae a un amigo. Feliz sábado. Dios te bendiga.